Era una cálida tarde de verano y el pequeño pueblo donde había vivido durante casi toda mi vida fue tranquila como siempre. Había estado en 76, no salí mucho más el ritmo lento del día. Me adapté muy bien. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la comodidad de mi sillón, leer novelas y recordar sobre el días cuando era más joven, lleno de energía y... Nene, nenin, curiosidad que mi sobrino Steven había prometido. Para visitarme ese día era un buen joven. El hombre siempre me revisa asegurándose. Estaba bien, apreciaba su atención, especialmente porque muchos de los mis compañeros habían sido olvidados por mucho tiempo. Sus familias no venía solo. Hoy, o bien, mencionó haber traído su... El mejor amigo Nick era un nombre que yo he escuchado a menudo, pero nunca habíamos gastado realmente. Cualquier tiempo juntos, Steven siempre hablaba sobre él con admiración, como si él estaba más cerca que un amigo más, como un hermano. El timbre sonó sacándome. De mis pensamientos, me levanté y caminó hacia la puerta. Allí estaba Steven, alto y fuerte como siempre, con ese brillante sonrisa que podría iluminar lo más oscuro. Habitación a su lado era Nick, que era solo como me imaginé, seguro, encantador, y con un toque de misterio en sus ojos. Hola. La tía Steven me saludó calurosamente, pisando un paso en un abrazo. Este es Nick. Finalmente, lo trajo a tu encuentro. Muy agradable conocer a su señora Nick, dijo cortésmente, ofreciendo un apretón de manos. Su mano era firme, y podía decir inmediatamente que este hombre tenía presencia. Uno que podría ordenar fácilmente. Atención agradable para conocerte. ¿También Nick? Y respondió, sonriendo, ven en los dos. Nos instalamos en la sala de estar, y ellos. Hizo pequeña charla preguntándome cómo estaba a hacer y si necesitaba ayuda con algo alrededor de la casa. Les aseguré que estaba a decir verdad, que disfruté de su compañía más que cualquier otra cosa que ellos. Podría ofrecer tener jóvenes alrededor. Dio nueva vida a la vieja casa. Cuando la tarde llegó a la tarde, el tres de nosotros continuamos charlando, dijeron. Sobre su trabajo, sus hobbies y sus sueños, me encontré más comprometido que yo había estado en mucho tiempo. La energía era contagiosa, y antes de que yo supiera, Steven había propuesto una idea de algo que me hizo levantar las cejas. Tía, ¿qué tal si tomamos un pequeño viaje solo? Los tres hemos pasado un tiempo desde entonces. Has estado fuera de la casa, no lo tengo yo. Se detuvo por un momento. Pensando en ello, había pasado un tiempo, aunque todavía era bastante móvil para mi edad. Rara vez me aventuré mucho más allá de mi porche. Todavía algo sobre Stevens y sugerencia me emocionó. Tal vez fue el... la emoción de hacer algo diferente, de rompiendo la rutina mundana de mi día a día. Vida. Un impulso. Usted dice que respondí con una sonrisa juguetona. Supongo que podría ser convencido. Steven sonrió mirando hacia arriba. Nick, oyes que ella está antes que yo. Sabía que estábamos en el coche de Steven, un viejo, pero un vehículo bien mantenido que él había. Desde la universidad, Nick se sentó al frente con Steven, mientras estaba sentado en la parte posterior del ventanas hacia abajo. Mientras navegamos a través de la ciudad dormida, había algo acerca de la brisa, el zumbido del motor y el compañía que me hizo sentir más joven que yo. En años el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, y por un momento olvidé mi edad totalmente. Por completo. N. Y luego, sin previo aviso, Steven se volvió fuera de la carretera principal que se dirige por un tranquilo camino estrecho que no había visto en años. Condujo a un lugar aislado junto al lago lugar que solía visitar cuando era mucho más joven. El coche se detuvo lentamente en el borde del lago, sus aguas tranquilas reflejando los colores del cielo nocturno. Había pasado tanto tiempo desde que estaba aquí. Este era un lugar lleno de recuerdos. Para mí, los recuerdos de mi juventud de los últimos tiempos. Las noches pasan riendo con amigos y
Stolen Moments of Peace está de vuelta aquí. Agitó algo dentro de mí, una nostalgia tan fuerte que casi me quita el aliento. Como Steven cortó el motor, el silencio. A nuestro alrededor creció solo roto por the gentle lapping del agua y lo distante. Cantos de grillos. Nick salió del coche primero estirando los brazos y Steven pronto siguió a ambos. Recurrieron a los que ambos se volvieron a... ¿Me usted todo bien, tía Steven? Preguntó un... La mirada preocupada. No es demasiado, porque tú es que sacudí mi cabeza riendo suavemente. Oh, no te preocupes por mí. Siento más vivo que en años. Esta, donde trae recuerdos, apuesto a Nick. Dijo que su voz baja, pero curiosa, se inclinó. Contra el coche, los brazos cruzados mirándome. Con esos ojos agudos, ¿qué clase de recuerdos, si no te importa? Preguntando que... Vacilé por un momento que no era a menudo que compartía historias de mi pasado con cualquiera y mucho menos con los jóvenes. A los hombres les gustan, pero algo sobre esto. Noche se sintió diferente. La luz que se desvanece, la tranquilidad del lago, de la manera en que Nick y Steven escuchó atentamente. Todo parecía para crear un espacio donde podría ser más abierto, más vulnerable. Oh, usted sabe el cosas habituales que veníamos aquí cuando los niños nadaban. Habla de la vida a medida que envejecemos. Bueno, este lugar era un poco más secreto. Un lugar tranquilo para las personas que querían alejarse de miradas indiscretas, que dije con una ligera sonrisa. Era un lugar para las cosas que nunca se habló en la cortesía. La compañía Steven sonrió. Suena como tú. Fueron bastante rebeldes en el día de vuelta. En el día tía. Tal vez respondí mi sonrisa ensanchándose. Tal vez no tanto como algunos, pero yo tenía mis momentos. Hubo un silencio cómodo. Por un momento pude ver los engranajes. Volviendo en la mente de Steven, su curiosidad picó. Nick se quedó callado, siguiéndose observándome. Pero me di cuenta de que era igual de intrigado. Me alegro de que te sacamos a la luz. Aquí, Steven, dijo de repente su voz. Ablandamiento por el que has estado encerrado también. La tía que mereces tener más. Noches como esta, ¿sabes qué asentí? Sentir un calor en mi pecho que no lo era. Desde el sol poniente ha pasado un tiempo. Ya que me sentí tan vivo, Steven, gracias. Por esto sonrió y luego miró. Nick, que asintió. Acuerdo, hubo un silencio. Entendimiento entre los dos como, aunque lo habían planeado todo. No estaba seguro de qué es exactamente lo que tenía en mente, algo en el aire. Se sentía diferente casi. El eléctrico Steven se apoyó contra él. Coche, sus ojos fijos en él. Sus ojos fijos en él. Horizonte, sabes, tía, siempre he admirado lo agudo que todavía no eres muchos. Las personas de su edad pueden recordar cosas que haces y mucho menos las aprecias. Es realmente inspirador. Eso es lo que eres. Decir que respondí realmente tocado. Pero, ¿sabes qué? Creo que es más sobre la empresa, a las personas que te rodeas. Puede mantenerte joven de corazón y tú. Dos ciertamente lo han hecho por mí. Hoy Nick, que había estado callado durante la mayoría de la conversación, finalmente habló. De su voz era tranquila, casi relajante. Creo que tienes razón en que la vida no es solo sobre lo que has pasado, pero ¿quién estás con cuando lo pasas? Había algo en la forma en que él lo dijo que me hizo detener el camino. De ellos me miraron con intensidad. Eso fue difícil de describir. Me hizo sentir como me veían, no como una anciana, sino como una anciana, sino como una anciana. Como alguien todavía lleno de vida era como. Aunque la edad se había vuelto irrelevante en ese momento y los tres fuimos. Simplemente la gente disfruta de una tranquilidad. Noche junto al lago, muy lejos de las expectativas del mundo exterior. El El cielo se había oscurecido ahora que las estrellas comienzan para echar un vistazo uno por uno.
Steven abrió el maletero del coche y sacó un manta que lo coloca en el suelo cerca del agua. Edge, ¿por qué no nos sentamos aquí por un tiempo? Sugirió que no tenemos dónde estar y la noche es solo. Nick asintió, y sin él. Vacilación me encontré de acuerdo como, bueno. Nos asentamos en la manta, el tres de nosotros sentados uno al lado del otro, observando las estrellas se reflejan en el lago. La superficie era pacífica, casi surrealista, y, sin embargo, algo en el aire se sintió, cargado como si la noche fuera solo, empezando a revelar sus secretos. Hágamelo saber si está listo para tercera parte, donde cambia la atmósfera. Aún más si la historia se adentra en más profundo. Ese, más profundo. Ese, más profundo. Emociones mientras nos sentamos allí uno al lado del otro. Bajo el vasto cielo nocturno, una sensación de... La intimidad comenzó a construirse lentamente, pero inconfundiblemente era el tipo de intimidad. Eso no necesitaba palabras, solo lo compartido. Experiencia de algo raro siendo verdaderamente. Presente en el momento. Steven, siempre. El hablador primero rompió el silencio. Pero su tono era diferente ahora, más suave. Más, más. Introspectiva sabes tía que he sido. Pensando en algo últimamente comenzó. Sus ojos todavía fijos en él. Sus ojos todavía fijos en él. La vida de las estrellas es corta. Llegas a un punto donde te das cuenta de que no has hecho la mitad, las cosas que querías, y luego te golpea, no hay tiempo para esperar. Lo miré sorprendido por su súbita. La vulnerabilidad de Steven siempre había sido el divertido sobrino despreocupado que vivía en Ozone. En el momento en que lo escuchó hablar así, me recordó que él no era el niño. Había visto crecer más. Era un hombre con sus propios pensamientos, se arrepiente y deseos que aún eres joven. Steven Oz respondió suavemente. Tienes mucho tiempo para averiguar las cosas. Confía en mí cuando tienes mi edad, te diste cuenta de que todo, esas cosas que te preocupaban, ellos, no importaba tanto como pensabas. Nick, sentado en silencio a su lado, finalmente, habló su voz llevando un más profundo. Resonancia que es fácil de decir cuando tienes. Vivió tanto como tú, pero cuando estás en medio de ella, cuando estás sintiendo esa presión es diferente. Se siente como si todo estuviera sucediendo también. Rápido, había algo en el camino. Nick habló, que golpeó una cuerda en mí. Tenía razón. Fue fácil para mí a mi edad decir que la vida se ralentiza, pero para ellos, en la flor de sus vidas todo. Debe haberse sentido urgentemente abrumador incluso. Estaban buscando algo y me habían traído para el paseo, tal vez pensando que podría ofrecer sabiduría, pero lo que realmente podría decir que sería, tienen sentido para ellos en su momento de incertidumbre. Dejo que el silencio permanezca por un momento pensando cuidadosamente en mi siguiente. Palabras, entiendo a dónde vienes. Es difícil ver el panorama general cuando estás en medio de ella, pero tú, dos son inteligentes y amables. Sea cual sea el camino que elijas, lo encontrarás. Su camino. Steven se volvió hacia mí, su expresión más suave. Ahora agradecido. Sé, tía, supongo que quiero sentirme como... No me estoy perdiendo nada que tú. Sé como si hubiera experimentado todo lo que he experimentado. Necesidad antes de que sea demasiado tarde. Nick asintió. Su mirada intensa, como añadió todos queremos. Que... N. Que... N. Pero a veces no se trata de perseguir, todo a veces se trata de... Apreciando lo que está delante de ti, su... Palabras colgaban en el aire y me encontré a mí mismo. Se pregunta si había más en lo que él fue... no. Diciendo la forma en que Nick me miró steady profundo con un indicio de algo tácito. Me hizo sentir como si fuera parte de lo que él estaba hablando, de que era extraño.
Sentir uno que no había experimentado en décadas, no se podía negar la conexión que todos compartimos en ese momento. Pero era un territorio desconocido, desconocido, para alguien como yo que había... Long dejó atrás los días de coqueteo. Y Intrigue Steven, sintiendo lo sutil, el cambio en la energía, se acercó a mí solo. Suficiente para que pudiera sentir su calidez, tía, que has vivido tan lleno vida lo que desearías que hicieras. Hecho de otra manera, dudé atrapado, de guardar por la pregunta. La verdad era, había muchas cosas que desearía haber hecho. Riesgos diferentes que no había tomado. Momentos. Dejé pasar. Pero me arrepentí de ellos. No. Exactamente, la vida se había desarrollado de la manera que lo había hecho. Y en su mayor parte fui contenido. Creo que empecé a elegir mis palabras cuidadosamente, que desearía haber permitido más libertad para ser espontáneo. Abraza lo desconocido para no serlo. Preocupado por lo que se esperaba de mí, pero sabes que nunca es demasiado tarde para vivir. Así, como ese... Incluso a mi edad, los ojos de Steven parpadearon. Con algo de emoción, tal vez él. Sonrió, y antes de que me diera cuenta, llegó y tomó mi mano en la suya. Era un pequeño gesto, uno que podría ser fácilmente mal interpretado, pero en ese momento se sentía como más su mano era caliente fuerte. Me conecta a tierra en el momento en que tienes razón, dijo suavemente, que nunca es demasiado. Nick, que había estado mirando en silencio. Sin embargo, el intercambio también se acercó más. Sin embargo, no habló de su presencia, suficiente para hacer que mi corazón lata solo un poco. N. Más rápido no me había sentido así en años. Esta sensación de ser, no como una anciana, sino como una persona, con deseos con profundidad los tres. ¿Se sentaron allí los límites entre nosotros? Borroso por la noche, por la intimidad de momento por primera vez en mucho tiempo. Me sentí vivo de una manera que no había anticipado, y aunque nada inapropiado había sucedido, el aire entre nosotros fue acusado de la posibilidad de algo tácito, algo más profundo que un amistoso. Visitar fue una conexión que, tiempo de edad trascendido y expectativa de ella. Se trataba de ser humano acerca de querer, sentirse vivo sin importar cuán viejo o joven sea. La noche parecía crecer, más silencioso como el peso de lo tácito H. Entre nosotros había algo diferente. Ahora algo. Innegable, el aire estaba lleno de una tensión que no era incómoda, pero palpable, una conciencia que teníamos. Llegó a una encrucijada un momento en el que las intenciones fueron cuestionadas y las líneas. Podría ser fácilmente borroso. Steven todavía, sosteniendo mi mano, me miró con una intensidad que me hizo sentir ambos, vulnerable y curioso. Tenía 76 años, viejo, pero en ese momento la edad se sentía como nada más que un número. Por primera vez en décadas fui... ¿Recuerdas lo que era ser? No quería por mi sabiduría, no por obligación, sino por algo mucho más intrínseco. Había algo más profundo, agitándose tanto en él como en Nick y yo. No pude evitar sentirte atraído por ella. Steven. Empecé a tirar suavemente de mi mano, siempre tan suavemente, que sé lo que eres sintiendo ahora mismo, que puedo verlo en sus ojos. Pero necesito que entiendas algo que me vio asintiendo de cerca, como si esperara a que desbloqueara algunos. Gran verdad que le ayudaría a hacer. Sentido del momento. No soy el mismo persona que era hace años, dije sentir. La palabra se asienta en mi pecho. Y ninguno. Estás en algún momento de tu vida donde todo se siente posible, donde el mundo está abierto para ti, pero sentir que tienes ahora mismo, no lo es. Sobre mí no realmente. Nick, que tenía, permaneció en silencio, observando. Finalmente habló. Tal vez no se trata solo de ti, sino de... Definitivamente, sobre este momento estamos todos, aquí experimentando algo que no experimentamos. Esperar.
Y usted es parte de eso, sí. ¿Quieres admitirlo? ¿O no sus palabras? Fueron deliberados casi relajantes y yo podía sentir que estaba tratando de mantener la conversación de caer en algo que no debería ser. Tenía razón. Por supuesto, este momento no se trataba solo de... Se trataba de la conexión entre los tres, el entendimiento compartido, que a veces la vida te lleva al borde de algo inesperado, pero depende de ti si cruzar eso, línea o no. Steven suspiró corriendo su mano a través de su cabello mientras miraba hacia afuera. Sobre el lago tienes razón, tía, y no quiero cruzar una línea que no puedo descross, pero esto no sé. Se siente como algo que no puedo ignorar. Allí era una vulnerabilidad en su voz. Y yo se dio cuenta de que esto no se trataba solo de atracción física o algo fugaz. Encaprichamiento se trataba de lo más profundo. Anhelando había estado sintiendo el deseo para conectarse a experimentar algo real, en un mundo que a menudo se sentía superficial y temporal, y de alguna manera, en este extraño giro del destino que me había convertido en parte de eso, búsqueda de ese. Nick se inclinó hacia adelante con los ojos, conocerme a mí, y pude ver lo mismo profundidad en ellos que había sentido. Antes no tenemos que hacer nada. Nos arrepentiremos, pero está bien admitirlo. Este momento importa, está bien dejarlo. ¿Significa algo? Sus palabras golpearon una cuerda. En mí había pasado tanto tiempo desde que me permití sentir cualquier cosa como esto y ahora aquí estaba al borde de algo que podría ser una conexión fugaz o una profunda. La experiencia de la línea era delgada, pero lo era. Todavía allí miré entre los dos de estos jóvenes que estaban tan llenos de vida e incertidumbre, y me di cuenta de que lo que estábamos compartiendo no lo era. Inapropiado era humano. Se trataba de ser visto siendo valorado y siendo presentes unos con otros. Ambos son buenos hombres. Finalmente, dije mi voz firme pero llena de emoción. Y tienes razón, este momento importa, pero lo que importa más es lo que quitamos. Steven miró hacia abajo, una débil sonrisa jugando en sus labios. Eres tía sabia. Y supongo que por eso te necesitábamos aquí. Esta noche Nika sintió con la cabeza su mirada suavizante, cuando la tensión en el aire comenzó a disipar. Sí creo que todos necesitábamos este. Es un remer que la vida no siempre es sobre perseguir la próxima emoción. A veces se trata de reducir la velocidad y apreciar lo que está delante de ti. Por la primera vez esa noche sentí elevación de tensión reemplazada por una sensación de calma, de entendimiento mutuo que habíamos compartido, algo real que no lo hizo. Tiene que ser físico o escandaloso para materia que habíamos alcanzado el borde, y en lugar de cruzarlo, elegimos reflexiona sobre lo que significaba simplemente ser presentes entre sí para apreciar el vínculo que habíamos formado sin empujar en peligroso territorio. Steven soltó un respiro, de pie y estirando bien, creo. Es hora de regresar antes de que nosotros también. En lo profundo de nuestros pensamientos, tía, qué listo, yo. Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que tenía en años. Estoy listo, Steven. Nick se puso de pie, como, bueno, ofreciéndome una mano para ayudarme a levantarme. Todavía lo tienes. Sabes que eres más vivo que la mayoría de la gente, la mitad de su edad. Me reí, tomando su mano como yo estuve de pie. Creo que ustedes dos me acaban de recordarme de eso mientras caminábamos de regreso al coche. Y sentí una abrumadora sensación de gratitud. Por la noche, para su compañía, para la oportunidad de sentirse realmente vivo de nuevo. El viaje a casa era tranquilo, pero cómodo, lleno del tipo de silencio que solo viene después de un momento de... El entendimiento ha pasado entre las personas. No necesitábamos decir mucho más. Habíamos compartido algo que iba más allá.
palabras mientras nos acercamos a mi casa, Steven. Me ayudó a salir del coche dándome un cálido abrazo. Gracias por venir con nosotros. Tía, esta noche significó un mucho a mí también. Steven respondí apretando su mano antes de volverse hacia Nick, que dio un asentimiento y una sonrisa. Cuidar, señora, y no seas un extraño. Nick añadió. Yo saludé mientras alejaban la tranquilidad. El zumbido del coche se desvanece en la noche, mientras estaba en mi porche mirando hacia el estrellas que no pude evitar, pero sonríe, la vida que parecía tener todavía unos pocos. Sorpresas dejadas para mí después de todo.